el Señor de las olas. Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas azotaban la barca, de manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, dormido sobre un cojín. Y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Paz, quédate quieto. Y cesó el viento, y hubo gran calma. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Marcos 4:37-40. Sería muy beneficioso si los cristianos profesantes de hoy estudiaran los 4 evangelios más de lo que lo hacen. Sin duda, toda la escritura es provechosa. No es sabio exaltar una parte de la Biblia a expensas de otra. Pero creo que sería bueno para aquellos que están muy familiarizados con las epístolas conocer un poco más acerca de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque deseo que los cristianos profesantes conozcan más a Cristo. Es bueno estar familiarizado con todas las doctrinas y principios del cristianismo. Es mejor conocer al mismo Cristo. Es bueno estar familiarizado con la fe, la gracia, la justificación y la santificación. Son todos asuntos pertinentes al Rey. Pero es mucho mejor conocer a Jesús mismo, ver el rostro del Rey y contemplar su belleza. Este es uno de los secretos de una santidad eminente. Aquel que desea conformarse a la imagen de Cristo y convertirse en una persona semejante a Cristo, debe estar constantemente estudiando al propio Cristo. Los evangelios fueron escritos para hacernos conocer a Cristo. El Espíritu Santo nos ha contado la historia de su vida y muerte, sus dichos y sus hechos, 4 veces. 4 manos inspiradas han dibujado el retrato del Salvador. Sus caminos, sus maneras, sus sentimientos, su sabiduría, su gracia, su paciencia, su amor, su poder, son generosamente revelados por 4 testigos diferentes. ¿No deben las ovejas estar familiarizadas con el pastor? ¿No debe el paciente estar familiarizado con el médico? ¿No debe la novia estar familiarizada con el novio? ¿No debe el pecador estar familiarizado con el Salvador? Sin duda, así debería ser. Los evangelios fueron escritos para hacer que los hombres se familiaricen con Cristo, y por lo tanto deseo que las personas estudien los evangelios. ¿Sobre quién debemos edificar nuestras almas si queremos ser aceptados por Dios? Debemos edificar sobre la roca, Cristo. ¿De quién debemos extraer la gracia del Espíritu que necesitamos a diario para ser fructíferos? Debemos extraerla de la vid, Cristo. ¿A quién debemos buscar para obtener simpatía cuando los amigos terrenales nos fallan o mueren? Debemos buscar a nuestro hermano mayor, Cristo. ¿Por quién deben ser presentadas nuestras oraciones si han de ser escuchadas en lo alto? Deben ser presentadas por nuestro abogado, Cristo. ¿Con quién esperamos pasar los 1000 años de gloria y la eternidad posterior? Con el Rey de Reyes, Cristo. Sin duda, no podemos conocer a este Cristo demasiado bien. Seguramente no hay ni una palabra, ni un acto, ni un día, ni un paso, ni un pensamiento en el registro de su vida, que no deba ser precioso para nosotros. Debemos esforzarnos por estar familiarizados con cada línea escrita sobre Jesús. Ahora, estudiemos una página en la historia de nuestro Maestro. Consideremos lo que podemos aprender de los versículos de las Escrituras que encabezan este texto. Allí vemos a Jesús cruzando el lago de Galilea, en una barca con sus discípulos. Vemos que surge una tormenta repentina mientras él está dormido. Las olas golpean la barca y la llenan. La muerte parece inminente. Los aterrorizados discípulos despiertan a su Maestro y claman por ayuda. Él se levanta y reprende al viento y a las olas, y de inmediato hay calma. Reprende suavemente los temores infieles de sus compañeros, y todo se calma. Tal es el retrato. Es uno lleno de profunda instrucción. Ahora, examinemos lo que estamos llamados a aprender. 1. Aprendamos, en primer lugar, que seguir a Cristo no evitará que tengamos penas y problemas terrenales. Aquí están los discípulos escogidos del Señor Jesús en gran ansiedad. El pequeño rebaño fiel que creyó cuando sacerdotes, escribas y fariseos eran igualmente incrédulos, es permitido por el pastor estar muy perturbado. El miedo a la muerte se cierne sobre ellos como un hombre armado. Las aguas profundas parecen estar a punto de sobrepasar sus almas. Pedro, Santiago y Juan, los pilares de la iglesia que está a punto de ser plantada en el mundo, están muy angustiados. Quizás no habían contado con todo esto. Quizás esperaban que el servicio de Cristo, al menos, los elevaría por encima de las pruebas terrenales. Quizás pensaban que aquel que podía resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, alimentar a multitudes con unos pocos panes y echar fuera demonios con una palabra, él nunca permitiría que sus siervos sufrieran en la tierra. Quizás suponían que siempre les concedería viajes tranquilos, buen tiempo, un curso fácil y libertad de problemas y cuidados. Si los discípulos pensaban así, estaban muy equivocados. El Señor Jesús les enseñó que un hombre puede ser uno de sus escogidos siervos y aún así tener que atravesar muchas ansiedades y soportar muchos dolores. Es bueno entender esto claramente. Es bueno entender que el servicio de Cristo nunca asegura a un hombre de todos los males a los que la carne está sujeta y nunca lo hará. Si eres un creyente, debes contar con tener tu parte de enfermedades y dolores, de tristezas y lágrimas, de pérdidas y cruces, de muertes y lutos, de despedidas y separaciones, de vexaciones y decepciones, mientras estés en el cuerpo. Cristo nunca se compromete a que llegues al cielo sin estos.
Se ha comprometido a que todos los que vienen a Él tendrán todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, pero nunca se ha comprometido a que los hará prósperos, o ricos, o saludables, y que la muerte y el dolor nunca llegarán a su familia. Tengo el privilegio de ser uno de los embajadores de Cristo. En su nombre puedo ofrecer vida eterna a cualquier hombre, mujer o niño que esté dispuesto a recibirla. En su nombre ofrezco perdón, paz, gracia, gloria, a cualquier hijo o hija de Adán que lea este escrito. Pero no me atrevo a ofrecerle a esa persona prosperidad mundial como parte integral del Evangelio. No me atrevo a ofrecerle una vida larga, un ingreso aumentado, y libertad de dolor. No me atrevo a prometer al hombre que toma la cruz y sigue a Cristo, que en su seguimiento nunca encontrará una tormenta. Sé bien que a muchos no les gustan estos términos. Preferirían tener a Cristo y buena salud, Cristo y abundancia de dinero, Cristo y ninguna muerte en su familia, Cristo y ninguna preocupación agobiante, Cristo y una mañana perpetua sin nubes. Pero no les gusta Cristo y la cruz, Cristo y la tribulación, Cristo y el conflicto, Cristo y el viento que aúlla, Cristo y la tormenta. ¿Es este el pensamiento secreto de alguien que está leyendo este escrito? Créeme, si es así, estás muy equivocado. Escúchame, y trataré de mostrarte que aún tienes mucho que aprender. ¿Cómo podrías saber quiénes son verdaderos cristianos si seguir a Cristo fuera la manera de estar libre de problemas? ¿Cómo distinguiríamos el trigo de la cizaña si no fuera por el tamizado de las pruebas? ¿Cómo sabríamos si los hombres sirven a Cristo por su propio bien o por motivos egoístas, si su servicio conllevara salud y riqueza como un asunto natural? Los vientos del invierno pronto nos muestran cuáles de los árboles son perennes y cuáles no lo son. Las tormentas de aflicción y cuidado son útiles de la misma manera. Descubren qué fe es real y cuál no es más que profesión y forma. ¿Cómo avanzaría la gran obra de la santificación en un hombre si no tuviera pruebas? El problema es a menudo el único fuego que quema la escoria que se adhiere a nuestros corazones. La dificultad es la herramienta de poda que el gran labrador utiliza para hacernos fructíferos en buenas obras. La cosecha del campo del Señor rara vez madura solo con la luz del sol. Debe pasar por días de viento, lluvia y tormenta. Si deseas servir a Cristo y ser salvo, te ruego que aceptes al Señor en sus propios términos. Decide afrontar tu parte de cruces y penas, y entonces no te sorprenderás. Por no entender esto, muchos parecen avanzar bien por una temporada y luego retroceden con disgusto y son desechados. Si profesas ser un hijo de Dios, deja al Señor Jesús santificarte a su manera. Descansa satisfecho de que Él nunca comete errores. Ten la certeza de que Él hace todas las cosas bien. Los vientos pueden aullar a tu alrededor y las aguas pueden crecer. Pero no temas, Él te está guiando por el camino recto, para llevarte a una ciudad de habitación. Salmo 107:7. 2. Aprendamos, en segundo lugar, que el Señor Jesucristo es verdaderamente y realmente hombre. Hay palabras en esta pequeña historia que, como muchos otros pasajes del Evangelio, resaltan esta verdad de una manera muy llamativa. Se nos dice que cuando las olas comenzaron a romper sobre la barca, Jesús estaba en la popa, dormido sobre un cojín. Él estaba cansado, ¿y quién puede asombrarse de ello, después de leer el relato dado en el 4º capítulo de Marcos? Después de trabajar todo el día para hacer bien a las almas, después de predicar al aire libre a multitudes vastas, Jesús estaba fatigado. Seguramente si el sueño del hombre trabajador es dulce, mucho más dulce debió haber sido el sueño de nuestro bendito Señor. Establezcamos en nuestras mentes esta gran verdad, que Jesús Cristo era verdaderamente y realmente hombre. Era igual al Padre en todas las cosas, y el Dios eterno. Pero también era hombre, y tomó parte de carne y sangre, y fue hecho semejante a nosotros en todas las cosas, salvo el pecado. Tenía un cuerpo como el nuestro. Al igual que nosotros, nació de una mujer. Al igual que nosotros, creció y aumentó en estatura. Al igual que nosotros, a menudo tenía hambre y sed, y estaba fatigado y cansado. Al igual que nosotros, comía y bebía, descansaba y dormía. Al igual que nosotros, se afligía, lloraba y sentía. Todo es muy maravilloso, pero así es. Aquel que hizo los cielos se movió como un pobre y cansado hombre en la tierra. Aquel que gobernaba sobre principados y potestades en los lugares celestiales, tomó para sí un frágil cuerpo como el nuestro. Aquel que podría haber habitado para siempre en la gloria que tenía con el Padre, en medio de las alabanzas de legiones de ángeles, descendió a la tierra y vivió como hombre entre hombres pecadores. Seguramente este hecho solo es un asombroso milagro de condescendencia, gracia, piedad y amor. Encuentro un profundo manantial de consuelo en este pensamiento, que Jesús es hombre perfecto, así como Dios perfecto. Aquel en quien se me dice por las Escrituras que confíe no es solo un gran sumo sacerdote, sino un sumo sacerdote comprensivo. No es solo un Salvador poderoso, sino un Salvador compasivo. No es solo el Hijo de Dios, poderoso para salvar, sino el Hijo del Hombre, capaz de sentir. ¿Quién no sabe que la simpatía es una de las cosas más dulces que nos quedan en este mundo pecador? Es una de las estaciones brillantes en nuestro oscuro viaje aquí abajo, cuando podemos encontrar a alguien que entra en nuestras dificultades y nos acompaña en nuestras ansiedades, que puede llorar cuando lloramos y alegrarse cuando nos alegramos. La simpatía es mucho mejor que el dinero y también mucho más rara. Miles pueden dar sin saber lo que es sentir. La simpatía tiene el mayor poder para atraernos y abrir nuestros corazones. El consejo apropiado y correcto a menudo cae muerto e inútil sobre un corazón agobiado.
Los consejos fríos a menudo nos hacen cerrarnos, encogernos y retirarnos a nosotros mismos, cuando se ofrecen en el día de la dificultad. Pero la genuina simpatía en un día así despertará todos nuestros mejores sentimientos, si los tenemos, y obtendrá una influencia sobre nosotros cuando nada más pueda hacerlo. Dame el amigo que, aunque pobre en oro y plata, siempre tenga un corazón comprensivo. Nuestro Dios sabe todo esto bien. Conoce los secretos más íntimos del corazón del hombre. Conoce las maneras en que ese corazón es más fácilmente abordado y los resortes por los cuales ese corazón se mueve con mayor facilidad. Ha provisto sabiamente que el Salvador del Evangelio sea sensible así como poderoso. Nos ha dado a uno que no solo tiene una mano fuerte para arrancarnos como tizones del fuego, sino un corazón comprensivo en el que el agobiado y cargado puede encontrar descanso. Veo una prueba maravillosa de amor y sabiduría en la unión de dos naturalezas en la persona de Cristo. Fue un amor maravilloso en nuestro Salvador condonarse a pasar por debilidad y humillación por nuestra causa, rebeldes impíos como somos. Fue una sabiduría maravillosa ajustarse de esta manera para ser el verdadero amigo de amigos, que no solo podía salvar al hombre, sino encontrarse con él en su propio terreno. Necesito a alguien capaz de realizar todo lo necesario para redimir mi alma. Esto lo puede hacer Jesús, porque Él es el Hijo eterno de Dios. Necesito a alguien capaz de comprender mi debilidad e infirmidades, y tratar con ternura mi alma, mientras está atada a un cuerpo de muerte. Esto también lo puede hacer Jesús, porque Él era el Hijo del hombre y tenía carne y sangre como la mía. Si mi Salvador solo hubiera sido Dios, quizás podría haber confiado en Él, pero nunca habría podido acercarme a Él sin temor. Si mi Salvador solo hubiera sido hombre, podría haberle amado, pero nunca habría estado seguro de que podía quitar mis pecados. Pero, alabado sea Dios, mi Salvador es Dios así como hombre, y hombre así como Dios, y por lo tanto capaz de liberarme, hombre, y por lo tanto capaz de sentir conmigo. El poder omnipotente y la simpatía más profunda se encuentran en una persona gloriosa, Jesucristo, mi Señor. Sin duda, un creyente en Cristo tiene un consuelo fuerte. Puede confiar y no temer. Si algún lector de este texto sabe lo que es acudir al trono de la gracia en busca de misericordia y perdón, que nunca olvide que el mediador por quien se acerca a Dios es el hombre Cristo Jesús. El asunto de tu alma está en las manos de un sumo sacerdote que puede compadecerse de tus debilidades. No tienes que tratar con un ser de una naturaleza tan alta y gloriosa que tu mente no pueda comprenderlo. Tienes que tratar con Jesús, quien tuvo un cuerpo como el tuyo y fue un hombre en la tierra como tú mismo. Él conoce bien el mundo por el que estás luchando, pues vivió en medio de él durante 33 años. Conoce bien las contradicciones de los pecadores, que a menudo te desaniman, pues él las sufrió personalmente. Hebreos 12:3. Conoce bien el arte y la astucia de tu enemigo espiritual, el diablo, pues luchó con él en el desierto. Sin duda, con tal abogado puedes sentirte valiente. Si sabes lo que es recurrir al Señor Jesús en busca de consuelo espiritual en las dificultades terrenales, debes recordar bien los días de su carne y su naturaleza humana. Estás recurriendo a aquel que conoce tus sentimientos por experiencia y ha bebido profundamente de la copa amarga, pues fue un hombre de dolores y experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Jesús conoce el corazón del hombre, los dolores corporales del hombre, las dificultades del hombre, pues él fue hombre, y tuvo carne y sangre en la tierra. Se sentó cansado junto al pozo en Sicar. Lloró sobre la tumba de Lázaro en Betania. Sudó gotas de sangre en Getsemaní, gimiendo con angustia en el Calvario. No es extraño para él lo que sientes. Está familiarizado con todo lo que pertenece a la naturaleza humana, excepto el pecado. Ah, ¿eres pobre y necesitado? Así también era Jesús. Los zorros tenían cuevas, y las aves del cielo tenían nidos, pero el Hijo del Hombre no tenía donde reclinar su cabeza. Habitaba en una ciudad despreciada. La gente solía decir, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Juan 1:46. Era considerado el hijo de un carpintero. Predicó en una barca prestada, entró en Jerusalén en un asno prestado y fue sepultado en una tumba prestada. Ve, ¿estás solo en el mundo y descuidado por aquellos que deberían amarte? Así también era Jesús. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Vino a ser el Mesías de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y lo rechazaron. Los príncipes de este mundo no le reconocieron. Los pocos que le siguieron eran publicanos y pescadores. Y hasta estos, al final, le abandonaron y se dispersaron cada uno a su lugar. Sé, eres malentendido, mal representado, calumniado y perseguido. Así también era Jesús. Se le llamó glotón y borracho, amigo de publicanos, samaritano, loco y endemoniado. Su carácter fue calumniado. Se le presentaron cargos falsos. Se dictó una sentencia injusta contra él, y, aunque inocente, fue condenado como un malhechor, y como tal murió en la cruz. ¿Te tienta Satanás y ofrece horribles sugerencias a tu mente? Así también tentó a Jesús. Le instó a desconfiar de la providencia paternal de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Le propuso tentar a Dios exponiéndose a un peligro innecesario, échate abajo desde la cúspide del templo. Le sugirió obtener los reinos del mundo para sí mismo, con un pequeño acto de sumisión a él, todo esto te daré, si postrándote me adoras. Mateo 4:1-10. ¿Sientes alguna vez gran agonía y conflicto mental?
¿Sientes oscuridad como si Dios te hubiera abandonado? Así también lo sintió Jesús. ¿Quién puede medir la magnitud de los sufrimientos mentales que atravesó en el jardín? ¿Quién puede medir la profundidad del dolor de su alma cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Es imposible concebir un Salvador más adecuado a las necesidades del corazón humano que nuestro Señor Jesucristo, adecuado no solo por su poder, sino por su simpatía, adecuado no solo por su divinidad, sino por su humanidad. Esfuérzate, te ruego, por tener grabada firmemente en tu mente la verdad de que Cristo, el refugio de las almas, es hombre además de Dios. Honra a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mientras hagas esto, nunca olvides que tuvo un cuerpo y fue un hombre. Aférrate a esta verdad y no la sueltes. El desafortunado Sociniano yerra gravemente al decir que Cristo solo era hombre y no Dios. Pero no dejes que el rechazo de ese error te haga olvidar que, aunque Cristo era verdaderamente Dios, también era verdaderamente hombre. No escuches ni por un momento el miserable argumento del católico romano cuando te dice que la Virgen María y los santos son más comprensivos que Cristo. Respóndele que tal argumento surge de la ignorancia de las Escrituras y de la verdadera naturaleza de Cristo. Respóndele que no has aprendido a ver a Cristo solo como un juez austero y un ser temido. Respóndele que los 4 evangelios te han enseñado a considerarlo como el amigo más amoroso y comprensivo, así como el Salvador más poderoso. Respóndele que no necesitas consuelo de santos y ángeles, de la Virgen María o de Gabriel, mientras puedas descansar tu alma cansada en el hombre Cristo Jesús. 3. Aprendamos, en tercer lugar, que puede haber mucha debilidad e infirmidad, incluso en un cristiano verdadero. Tienes una prueba contundente de esto en la conducta de los discípulos aquí registrada, cuando las olas rompieron sobre la barca. Despertaron a Jesús con prisa. Le dijeron, con miedo y ansiedad, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Había impaciencia. Podrían haber esperado hasta que su Señor considerara oportuno levantarse de su sueño. Había incredulidad. Olvidaron que estaban bajo el cuidado de aquel que tenía todo el poder en sus manos. Perecemos. Había desconfianza. Hablaron como si dudaran del cuidado y la preocupación de su Señor por su seguridad y bienestar. ¿No te importa que perezcamos? Pobres hombres incrédulos. ¿Qué motivo tenían para temer? Habían visto prueba tras prueba de que todo estaría bien mientras el novio estuviera con ellos. Habían sido testigos de repetidos ejemplos de su amor y bondad hacia ellos, suficientes para convencerlos de que nunca permitiría que sufrieran un daño real. Pero todo se olvidó en el peligro inmediato. El sentido del peligro inmediato a menudo hace que las personas tengan una mala memoria. El miedo suele ser incapaz de razonar a partir de experiencias pasadas. Oyeron los vientos. Vieron las olas. Sintieron las frías aguas golpeándolos. Imaginaban que la muerte estaba cerca. No podían esperar más en suspenso. ¿No te importa, decían, que perezcamos? Pero, después de todo, entendamos que esto es solo una imagen de lo que constantemente ocurre entre los creyentes en cada época. Hay demasiados discípulos, sospecho, en esta misma época, como los que aquí se describen. Muchos hijos de Dios se manejan muy bien mientras no tengan pruebas. Siguen a Cristo bastante bien en tiempos de buen tiempo. Imaginan que confían en Él por completo. Se halagan a sí mismos pensando que han echado toda su preocupación sobre Él. Obtienen la reputación de ser muy buenos cristianos. Pero de repente, alguna prueba inesperada les asalta. Su propiedad se desvanece y se va. Su salud falla. La muerte entra en su casa. Surge tribulación o persecución a causa de la palabra. ¿Y ahora dónde está su fe? ¿Dónde está la fuerte confianza que pensaban tener? ¿Dónde está su paz, su esperanza, su resignación? Ay, se les busca y no se les encuentra. Son pesados en la balanza y hallados faltos. El miedo, la duda, la angustia y la ansiedad irrumpen sobre ellos como una inundación y parecen estar al borde de la desesperación. Sé que esta es una descripción triste. Solo la presento a la conciencia de cada cristiano real, para que considere si no es correcta y verdadera. La verdad simple es que no hay perfección literal y absoluta entre los verdaderos cristianos, mientras estén en el cuerpo. El mejor y más brillante de los santos de Dios es solo un ser pobre y mezclado. Convertido, renovado y santificado aunque aún está rodeado de debilidad. No hay un hombre justo sobre la tierra que siempre haga el bien y no peque. En muchas cosas ofendemos todos. Un hombre puede tener fe verdadera y salvadora, y aún así no tenerla siempre al alcance y lista para ser utilizada. Eclesiastés 7:20, Santiago 3:2. Abraham fue el padre de los fieles. Por fe dejó su tierra y sus parientes, y salió conforme al mandato de Dios, hacia una tierra que nunca había visto. Por fe estuvo dispuesto a morar en la tierra como un extraño, creyendo que Dios se la daría por herencia. Y sin embargo, este mismo Abraham fue tan vencido por la incredulidad, que permitió que Sara fuera llamada su hermana y no su esposa, por miedo al hombre. Aquí había una gran debilidad. Sin embargo, han habido pocos santos mayores que Abraham. David era un hombre según el corazón de Dios. Tuvo la fe para ir a la batalla contra el gigante Goliat cuando aún era joven. Declaró públicamente su creencia de que el Señor que lo había librado de la garra del león y del oso, lo libraría de este filisteo.
Tuvo la fe para creer en la promesa de Dios de que algún día sería rey de Israel, aunque contaba con pocos seguidores. Aunque Saúl lo persiguiera como una perdiz en las montañas y a menudo pareciera que había un solo paso entre él y la muerte. Y sin embargo, este mismo David en una ocasión fue tan superado por el miedo y la incredulidad que dijo, un día pereceré por mano de Saúl. Primera de Samuel 27:1. Olvidó las muchas liberaciones maravillosas que había experimentado por mano de Dios. Solo pensó en el peligro presente y buscó refugio entre los filisteos impíos. Seguramente aquí había una gran debilidad. Sin embargo, han habido pocos creyentes más fuertes que David. Sé que es fácil para una persona decir, todo esto es muy cierto, pero no excusa los temores de los discípulos. Ellos tenían a Jesús realmente con ellos. No deberían haber tenido miedo. Yo nunca habría sido tan cobarde e incrédulo como ellos. Le digo a quien argumenta de esa manera, que conoce poco su propio corazón. Le digo que nadie conoce la longitud y la amplitud de sus propias debilidades si no ha sido tentado. Nadie puede decir cuánta debilidad podría aparecer en sí mismo si se le colocara en circunstancias que la provocaran. ¿Algún lector de este escrito cree que cree en Cristo? ¿Sientes tal amor y confianza en el que no puedes entender cómo te podrías ver profundamente afectado por cualquier evento que pudiera suceder? Está bien. Me alegra oírlo. ¿Pero ha sido probada esta fe? ¿Ha sido puesta a prueba esta confianza? Si no, ten cuidado de condenar a estos discípulos apresuradamente. No te creas superior, sino ten temor. No pienses que porque tu corazón está en un estado animado ahora, ese estado durará siempre. No digas, porque tus sentimientos están cálidos y fervientes hoy, mañana será como hoy, y mucho más abundante. No digas, porque tu corazón está elevado ahora con un fuerte sentido de la misericordia de Cristo, nunca lo olvidaré mientras viva. Aprende a moderar algo de esta autoestimación halagadora. No te conoces a ti mismo completamente. Hay más cosas en tu hombre interior de las que actualmente eres consciente. El Señor puede dejarte como lo hizo con Ezequías, para mostrarte todo lo que hay en tu corazón. Segunda de Crónicas 32:31. Bienaventurado es el que está vestido de humildad, feliz es el que siempre teme. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Primera de Pedro 5:5, Proverbios 28:14, Primera de Corintios 10:12. ¿Por qué insisto en esto? ¿Quiero disculpar las corrupciones de los cristianos profesantes y excusar sus pecados? Dios lo prohíbe. ¿Quiero rebajar el estándar de santificación y tolerar a alguien como un soldado perezoso e inactivo de Cristo? Dios lo prohíbe. ¿Quiero borrar la línea amplia de distinción entre el convertido y el no convertido, y hacer la vista gorda a las inconsistencias? Una vez más digo, Dios lo prohíbe. Sostengo firmemente que hay una gran diferencia entre el verdadero cristiano y el falso, entre el creyente y el incrédulo, entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Sostengo firmemente que esta diferencia no es solo de fe, sino de vida, no solo de profesión, sino de práctica. Sostengo firmemente que los caminos del creyente deberían ser tan distintos de los del incrédulo como lo amargo del dulce, la luz de las tinieblas, el calor del frío. Pero quiero que los jóvenes cristianos entiendan lo que deben esperar encontrar en sí mismos. Quiero evitar que se sientan desconcertados y confundidos al descubrir sus propias debilidades e infirmidades. Quiero que vean que pueden tener verdadera fe y gracia, a pesar de todos los susurros del diablo en contrario, aunque sientan dudas y temores internos. Quiero que observen que Pedro, Santiago, Juan y sus hermanos eran verdaderos discípulos, y aún así no eran tan espirituales que no pudieran tener miedo. No les digo que usen la incredulidad de los discípulos como excusa para ellos mismos. Pero sí les digo que muestra claramente que, mientras estén en el cuerpo, no deben esperar que la fe esté por encima del alcance del miedo. Por encima de todo, quiero que todos los cristianos comprendan lo que deben esperar en otros creyentes. No deben concluir apresuradamente que una persona no tiene gracia solo porque ven en ella alguna corrupción. Hay manchas en la cara del sol, y aún así, el sol brilla intensamente y alumbra todo el mundo. Hay cuarzo y escoria mezclados con muchos lingotes de oro que vienen de Australia, y aún así, ¿quién piensa que el oro no vale nada por eso? Hay defectos en algunos de los diamantes más finos del mundo, y aún así, eso no impide que se les valore como invaluables. Que se acabe con esta escrupulosidad morbosa que lleva a muchos a excomulgar a una persona si solo tiene algunos defectos. Seamos más rápidos para ver la gracia y más lentos para ver las imperfecciones. Sepamos que, si no podemos admitir que hay gracia donde hay corrupción, no encontraremos gracia en el mundo. Aún estamos en el cuerpo. El diablo no está muerto. No somos aún como los ángeles. El cielo aún no ha comenzado. La lepra no ha salido de las paredes de la casa, por mucho que las rasquemos, y nunca lo estará hasta que la casa sea demolida. Nuestros cuerpos son de hecho el templo del Espíritu Santo, pero no un templo perfecto hasta que sean resucitados o transformados. La gracia es de hecho un tesoro, pero un tesoro en vasijas de barro. Es posible que una persona abandone todo por Cristo y, sin embargo, sea ocasionalmente sorprendida por dudas y temores. Ruego a cada lector de este escrito que recuerde esto. Es una lección que merece atención. Los apóstoles creían en Cristo, amaban a Cristo y lo dejaron todo para seguir a Cristo. Y aún así, en esta tormenta, los apóstoles tenían miedo. Aprende a ser benévolo en tu juicio hacia ellos. Aprende a ser moderado en tus expectativas de tu propio corazón.
Defiende hasta la muerte la verdad de que nadie es un verdadero cristiano si no ha sido convertido, y no es una persona santa. Pero permite que una persona pueda ser convertida, tener un nuevo corazón y ser una persona santa, y aún así ser susceptible a la debilidad, dudas y temores. 4. Aprendamos, en cuarto lugar, el poder del Señor Jesucristo. Tienes un ejemplo destacado de su poder en la historia sobre la que estoy hablando. Las olas estaban rompiendo en la barca donde estaba Jesús. Los discípulos aterrados lo despertaron y pidieron ayuda. Él se levantó y reprendió al viento, y dijo al mar: paz, quédate tranquilo. Y el viento cesó, y hubo gran calma. Este fue un milagro maravilloso. Nadie podría hacer esto sino uno que es omnipotente. Hacer que los vientos cesen con una palabra. Quien no sabe que es un dicho común, para describir una imposibilidad, más te valdría hablarle al viento. Sin embargo, Jesús reprende al viento y de inmediato cesa. Esto fue poder. Calmar las olas con una voz. ¿Qué lector de la historia no sabe que un poderoso rey de Inglaterra intentó en vano detener la marea que subía en la orilla? Sin embargo, aquí está uno que dice a las olas enfurecidas en una tormenta: paz, quédate tranquilo, y de inmediato hubo calma. Aquí estaba el poder. Es bueno para todos los hombres tener una visión clara del poder del Señor Jesucristo. Que el pecador sepa que el Salvador misericordioso al que se le urge a huir y en quien se le invita a confiar, no es nada menos que el Todopoderoso, y tiene poder sobre toda carne para la vida eterna. Apocalipsis 1:8, Juan 17:2. Que el buscador ansioso entienda que si solo se atreve a confiar en Jesús y tomar la cruz, se aventura con aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Que el creyente recuerde mientras viaja por el desierto, que su mediador, abogado, médico, pastor y redentor es Señor de señores y Rey de reyes, y que por él todas las cosas pueden hacerse. Apocalipsis 17:14, Filipenses 4:13. Que todos estudien el tema, pues merece ser estudiado. Estúdialo en sus obras de creación. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1:3. Los cielos y toda su gloriosa hueste de habitantes, la tierra y todo lo que contiene, el mar y todo lo que está en él, toda la creación, desde el sol en lo alto hasta el más pequeño gusano abajo, fue obra de Cristo. Él habló y vinieron a existir. Él mandó y comenzaron a existir. Ese mismo Jesús, que nació de una pobre mujer en Belén y vivió en la casa de un carpintero en Nazaret, había sido el creador de todas las cosas. ¿No es esto poder? Estúdialo en sus obras de providencia y en la ordenada continuidad de todas las cosas en el mundo. Por él todas las cosas subsisten. Colosenses 1:17. El sol, la luna y las estrellas giran en un sistema perfecto. La primavera, el verano, el otoño y el invierno se suceden en orden regular. Continúan hasta el día de hoy y no fallan, de acuerdo con la ordenanza de aquel que murió en el Calvario. Salmo 119:91. Los reinos de este mundo se levantan y aumentan, y declinan y desaparecen. Los gobernantes de la tierra planifican, traman, hacen leyes, cambian leyes, y guerrean, derriban a uno y levantan a otro. Pero poco piensan que solo gobiernan por la voluntad de Jesús y que nada sucede sin el permiso del Cordero de Dios. No saben que ellos y sus súbditos son como una gota de agua en la mano del crucificado, y que Él aumenta las naciones y disminuye las naciones, según su voluntad. ¿No es esto poder? Estudia el tema, no menos, en los milagros realizados por nuestro Señor Jesucristo durante los 3 años de su ministerio en la tierra. Aprende de las poderosas obras que Él hizo, que las cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Cristo. Considera cada uno de sus milagros como un emblema y figura de las cosas espirituales. Ve en ellos una hermosa imagen de lo que Él puede hacer por tu alma. Aquel que pudo resucitar a los muertos con una palabra puede también levantar a un hombre de la muerte del pecado. Aquel que pudo dar vista a los ciegos, oído a los sordos y habla a los mudos, también puede hacer que los pecadores vean el reino de Dios, oigan el alegre sonido del Evangelio y hablen la alabanza del amor redentor. Aquel que pudo sanar la lepra con un toque, puede sanar cualquier enfermedad del corazón. Aquel que pudo echar fuera demonios puede ordenar a cada pecado que lo asedia que se rinda a su gracia. Comienza a leer los milagros de Cristo bajo esta luz. Malvado, y corrupto, y perverso como te sientas, consuélate con el pensamiento de que no estás más allá del poder de Cristo para sanar. Recuerda que en Cristo no solo hay plenitud de misericordia, sino también plenitud de poder. Estudia el tema en particular tal como se presenta hoy. Me atrevo a asegurar que tu corazón ha sido a veces agitado de un lado a otro como las olas en una tormenta. Lo has encontrado agitado como las aguas del mar turbulento cuando no puede descansar. Ven y escucha hoy que hay uno que puede darte descanso. Jesús puede decir a tu corazón, sea cual sea su dolencia: paz, quédate tranquilo. ¿Qué si tu conciencia interior es azotada por el recuerdo de transgresiones incontables y desgarrada por cada ráfaga de tentación? ¿Qué si el recuerdo de una prolijidad pasada es doloroso para ti y la carga insoportable? ¿Qué si tu corazón parece lleno de mal y el pecado parece arrastrarte donde quiera como un esclavo? ¿Qué si el diablo cabalga de un lado a otro sobre tu alma como un conquistador y te dice que es vano luchar contra él, que no hay esperanza para ti? Te digo que hay uno que puede darte incluso a ti perdón y paz.
Mi Señor y Maestro Jesucristo puede reprender la furia del diablo, puede calmar incluso la miseria de tu alma, y decirte incluso a ti, paz, quédate tranquilo. Puede dispersar esa nube de culpa que ahora te agobia. Puede ordenar que la desesperación se marche. Puede alejar el miedo. Puede remover el espíritu de esclavitud y llenarte con el espíritu de adopción. Satanás puede mantener tu alma como un hombre fuerte armado, pero Jesús es más fuerte que él, y cuando él manda, los prisioneros deben ser liberados. Si algún lector angustiado quiere calma interior, que acuda hoy a Jesucristo y todo estará bien. Pero, ¿qué sucede si tu corazón está en paz con Dios, y aún así te sientes agobiado por una carga de problemas terrenales? ¿Qué si el miedo a la pobreza te está sacudiendo de un lado a otro y parece que te va a abrumar? ¿Qué si el dolor físico te atormenta hasta la distracción día tras día? ¿Qué si te han apartado repentinamente de la utilidad activa, y la debilidad te obliga a quedarte quieto y no hacer nada? ¿Qué si la muerte ha entrado en tu hogar y se ha llevado a tu Raquel, o José, o Benjamín y te ha dejado solo, aplastado por el dolor? ¿Qué si todo esto ha sucedido? Aún así, hay consuelo en Cristo. Él puede hablar paz a corazones heridos tan fácilmente como calma las aguas turbulentas. Puede reprender voluntades rebeldes tan poderosamente como los vientos furiosos. Puede hacer que las tormentas de dolor se calmen y silenciar las pasiones tumultuosas tan cegaramente como detuvo la tormenta en Galilea. Puede decir a la ansiedad más pesada, paz, quédate tranquilo. Las inundaciones de cuidado y tribulación pueden ser poderosas, pero Jesús se sienta sobre las aguas y es más poderoso que las olas del mar. Salmos 93:4. Los vientos de problemas pueden aullar ferozmente alrededor tuyo, pero Jesús los sostiene en su mano y puede detenerlos cuando Él lo desee. O, si algún lector de este texto está deshecho, agobiado por el cuidado y la tristeza, que vaya a Jesucristo y clame a Él, y será renovado. Venid a mí, dice Él, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Invito a todos los que profesan y se llaman cristianos a tener una visión amplia del poder de Cristo. Duda de cualquier otra cosa si quieres, pero nunca dudes del poder de Cristo. Si no amas secretamente el pecado, puedes ser dudoso. Si no estás aferrándote al mundo en privado, puedes ser dudoso. Si el orgullo de tu naturaleza no está surgiendo contra la idea de ser salvo como un pobre pecador por gracia, puedes ser dudoso. Pero una cosa no es dudosa, y es que Cristo es capaz de salvar hasta lo sumo, y te salvará, si se lo permites. Hebreos 7:25. 5. Aprendamos, en último lugar, cuán tiernamente y pacientemente el Señor Jesús trata con los creyentes débiles. Vemos esta verdad en sus palabras a sus discípulos, cuando el viento cesó y hubo calma. El bien podría haberles reprendido severamente. Podría haberles recordado todas las grandes cosas que había hecho por ellos y reprocharles por su cobardía e incredulidad. Pero no hay nada de ira en las palabras del Señor. Él simplemente hace dos preguntas. ¿Por qué teméis así? ¿Cómo es que no tenéis fe? Toda la conducta de nuestro Señor hacia sus discípulos en la tierra merece una consideración cercana, y arroja una luz hermosa sobre la compasión y la paciencia que hay en él. Ningún maestro segaramente tuvo alumnos tan lentos en aprender sus lecciones como Jesús tuvo en los apóstoles. Ningún alumno segaramente tuvo un maestro tan paciente y tolerante como los apóstoles tuvieron en Cristo. Reúne toda la evidencia sobre este tema que se encuentra dispersa por los evangelios y verás la verdad de lo que digo. En ningún momento del ministerio de nuestro Señor los discípulos parecían comprender completamente el objeto de su venida al mundo. La humillación, la expiación, la crucifixión, eran cosas ocultas para ellos. Las palabras más claras y las advertencias más evidentes de su maestro sobre lo que iba a sucederle parecían no haber tenido efecto en sus mentes. No entendían. No percibían. Estaba escondido de sus ojos. Una vez, Pedro incluso intentó disuadir a nuestro Señor de sufrir. Lejos esté de ti, Señor, dijo, esto no te sucederá. Mateo 16:22, Lucas 18:34, 9:45. Frecuentemente verás cosas en su espíritu y comportamiento que no son en absoluto dignas de alabanza. Un día se nos dice que discutían entre ellos quién sería el mayor. Marcos 9:34. Otro día no consideraron sus milagros y sus corazones se endurecieron. Marcos 6:52. Una vez, dos de ellos quisieron llamar fuego del cielo sobre una aldea, porque no los recibieron. Lucas 9:54. En el jardín de Getsemaní, los tres mejores de ellos dormían cuando debían haber velado y orado. En la hora de su traición, todos lo abandonaron y huyeron, y lo peor de todo, Pedro, el más adelantado de los 12, negó a su maestro 3 veces con un juramento. Incluso después de la resurrección, ves que la misma incredulidad y dureza de corazón se aferran a ellos, aunque vieron a su Señor con sus ojos, y lo tocaron con sus manos, incluso entonces algunos dudaron. Tan débil era su fe. Tan lento de corazón eran para creer todo lo que los profetas habían hablado. Lucas 24:25. Tan rezagados estaban en comprender el significado de las palabras, acciones, vida y muerte de nuestro Señor. Pero, ¿qué ves en el comportamiento de nuestro Señor hacia estos discípulos a lo largo de su ministerio? No ves más que piedad inmutable, compasión, amabilidad, gentileza, paciencia, longanimidad y amor. Él no los desechó por su estupidez. No los rechazó por su incredulidad. No los despidió para siempre por cobardía. Les enseña según lo que pueden soportar.
Los guía paso a paso, como una niñera hace con un bebé cuando comienza a caminar. Les envía mensajes amables tan pronto como resucita de entre los muertos. Ide, dijo a las mujeres, ide y decid a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. Mateo 28:10. Los reúne nuevamente alrededor de sí. Restaura a Pedro a su lugar, y le manda a apacentar sus ovejas. Juan 21:17. Se digna a permanecer con ellos 40 días antes de ascender finalmente. Les encarga que salgan como sus mensajeros y prediquen el Evangelio a los gentiles. Los bendice al despedirse, y los anima con esa promesa graciable: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Verdaderamente este era un amor que sobrepasa el conocimiento. Este no es el modo de actuar del hombre. Que todo el mundo sepa que el Señor Cristo es muy misericordioso y de tierna compasión. No quebrará la caña quebrada, ni apagará el pábilo humeante. Así como un padre se compadece de sus hijos, así él se compadece de los que le temen. Así como uno a quien su madre consuela, así él consolará a su pueblo. Santiago 5:11, Mateo 12:20, Salmo 103:13, Isaías 66:13. Se preocupa por los corderos de su rebaño así como por las ovejas viejas. Se preocupa por los enfermos y débiles de su redil así como por los fuertes. Está escrito que los llevará en su seno, en lugar de permitir que se pierda uno de ellos. Isaías 40:11. Se preocupa por los miembros más pequeños de su cuerpo, así como por los más grandes. Se preocupa por los bebés de su familia así como por los adultos. Se preocupa por las plantitas más tiernas en su jardín así como por el cedro del Líbano. Todos están en su libro de la vida, y todos están bajo su cuidado. Todo se los ha dado en un pacto eterno, y él ha asumido, a pesar de todas las debilidades, llevar a cada uno de regreso a salvo. Solo deja que un pecador se aferre a Cristo por fe y entonces, por débil que sea, la palabra de Cristo está comprometida con él: nunca te dejaré ni te desampararé. Puede que lo corrija ocasionalmente con amor. Puede que lo reprenda suavemente a veces. Pero nunca, nunca lo abandonará. El diablo nunca podrá arrancarlo de la mano de Cristo. Que todo el mundo sepa que el Señor Jesús no desecha a su pueblo creyente debido a fallos e imperfecciones. El esposo no repudia a su esposa porque encuentre fallos en ella. La madre no abandona a su bebé porque sea débil, frágil e ignorante. Y el Señor Cristo no abandona a los pobres pecadores que han entregado sus almas en sus manos porque Él vea en ellos manchas e imperfecciones. No. Es su gloria pasar por alto los fallos de su pueblo, y sanar sus rebeliones, apreciar sus débiles gracias y perdonar sus muchos errores. El 11º capítulo de Hebreos es un capítulo maravilloso. Es asombroso observar cómo el Espíritu Santo habla de los justos cuyos nombres están registrados en ese capítulo. La fe del pueblo del Señor se presenta allí y se recuerda. Pero los errores de muchos de ellos, que fácilmente podrían haber sido mencionados también, se dejan de lado y no se mencionan en absoluto. ¿Quién hay ahora entre los lectores de este texto que siente deseos de salvación, pero teme decidirse, por miedo a que eventualmente caiga? Considera, te ruego, la ternura y paciencia del Señor Jesús y no temas más. No temas tomar la cruz y salir valientemente del mundo. Ese mismo Señor y Salvador que soportó a los discípulos está listo y dispuesto a soportarte a ti. Si tropiezas, Él te levantará. Si erras, Él te traerá de vuelta suavemente. Si desfalleces, Él te renovará. No te conducirá fuera de Egipto, para luego permitir que perezcas en el desierto. Te llevará seguro a la tierra prometida. Solo confía en su guía, y entonces, por mi alma por la tuya, Él te llevará a salvo a casa. Solo escucha la voz de Cristo y síguelo, y nunca perecerás. ¿Quién hay entre los lectores de este texto que ha sido convertido y desea hacer la voluntad de su Señor? Toma ejemplo, hoy, de la ternura y la paciencia de tu Maestro, y aprende a ser compasivo y amable con los demás. Trata con delicadeza a los principiantes. No esperes que sepan y comprendan todo de inmediato. Tómales de la mano. Guíalos y anímales. Cree todas las cosas y espera todas las cosas, en lugar de entristecer un corazón que Dios no querría entristecer. Trata con gentileza a los que se han apartado. No les des la espalda como si su caso fuera desesperado. Y usa todos los medios lícitos para restaurarles a su lugar anterior. Considera tus propias debilidades y haz lo que te gustaría que hicieran contigo. Hay una dolorosa ausencia de la mentalidad del Maestro entre muchos de sus discípulos. Hay pocas iglesias, me temo, en la actualidad que habrían recibido a Pedro nuevamente en comunión después de negar a su Señor durante muchos años. Hay pocos creyentes dispuestos a hacer el trabajo de Bernabé, dispuestos a tomar a los nuevos conversos de la mano y alentarlos en sus primeros comienzos. Verdaderamente necesitamos una efusión del Espíritu sobre los creyentes casi tanto como sobre el mundo. Y ahora, solo me queda pedir a mis lectores que hagan un uso práctico de las lecciones que he presentado. Has oído hoy 5 cosas. Primero, que el servicio de Cristo no te asegurará contra problemas. Los santos más santos también son susceptibles a ellos. Segundo, que Cristo es muy hombre además de Dios. Tercero, que los creyentes pueden tener mucha debilidad e infirmidad, y aún así ser verdaderos creyentes. Cuarto, que Cristo tiene todo poder, y quinto, que Cristo está lleno de paciencia y bondad hacia su pueblo. Recuerda estas 5 lecciones, y te irá bien.
Soporta un momento mientras digo unas palabras para grabar más profundamente en tu corazón las cosas que has estado leyendo. 1. Este texto probablemente será leído por algunos que no tienen experiencia del servicio de Cristo ni de Cristo mismo. Hay demasiados que no tienen ningún interés en las cosas sobre las que he estado escribiendo. Su tesoro está todo en la tierra. Están completamente enfocados en las cosas del mundo. No les importa el conflicto del creyente, sus luchas, debilidades, dudas y temores. Les importa poco si Cristo hizo milagros o no. Todo es cuestión de palabras, nombres y formas, sobre las que no se preocupan. Están sin Dios en el mundo. Si por casualidad eres una de estas personas, solo puedo advertirte solemnemente que tu curso actual no puede durar. No vivirás para siempre. Debe haber un final. Cabellos grises, edad, enfermedad, debilidades, muerte, todo está por delante de ti, y deberá ser enfrentado algún día. ¿Qué harás cuando llegue ese día? Recuerda mis palabras hoy. No encontrarás consuelo cuando estés enfermo y moribundo, a menos que Jesucristo sea tu amigo. Descubrirás, para tu tristeza y confusión, que por mucho que hablen y se jacten los hombres, no pueden prescindir de Cristo cuando llegan a su lecho de muerte. Puedes llamar a ministros, hacer que lean oraciones y te den el sacramento. Puedes pasar por cada forma y ceremonia del cristianismo. Pero si persistes en vivir una vida descuidada y mundana, y desprecias a Cristo en la mañana de tus días, no te sorprendas si Cristo te deja a ti mismo en tu final. Estas son palabras solemnes y a menudo se cumplen tristemente: me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando venga vuestro temor. Proverbios 1:26. Ven, pues, hoy, y recibe el consejo de alguien que ama tu alma. Deja de hacer el mal. Aprende a hacer el bien. Abandona a los necios y sigue el camino de la comprensión. Deshazte del orgullo que pesa sobre tu corazón y busca al Señor Jesús mientras pueda ser hallado. Deshazte de esa pereza espiritual que paraliza tu alma y resuelve preocuparte por tu Biblia, tus oraciones y tus domingos. Rompe con un mundo que nunca podrá satisfacerte realmente y busca ese tesoro que solo es verdaderamente incorruptible. Oh, que las propias palabras del Señor encuentren lugar en tu conciencia. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simplicidad? ¿Y los escarnecedores se deleitan en su escarnio, y los necios aborrecen el conocimiento? Convertíos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Proverbios 1:22 y 23. Creo que el pecado culminante de Judas Iscariote fue que no buscó el perdón y no se volvió a su Señor. Ten cuidado, no sea que ese sea también tu pecado. 2. Este texto probablemente caerá en manos de algunos que aman al Señor Jesús y creen en Él, y sin embargo desean amarlo mejor. Si eres una de esas personas, recibe esta exhortación y aplícala a tu corazón. En primer lugar, mantén siempre presente, como una verdad constante, que el Señor Jesús es una persona viva y real, y trata con Él como tal. Temo que la personalidad de nuestro Señor está tristemente perdida de vista por muchos creyentes en la actualidad. Hablan más de la salvación que del Salvador, más de la redención que del Redentor, más de la justificación que de Jesús, más del trabajo de Cristo que de la persona de Cristo. Este es un gran error, y uno que explica completamente el carácter seco y sin vida de la religión de muchos creyentes. Como siempre, para crecer en gracia y tener gozo y paz en la fe, evita caer en este error. Deja de considerar el Evangelio como una mera colección de doctrinas secas. Míralo más bien como la revelación de un ser poderoso y viviente ante cuyo ojo debes vivir diariamente. Deja de considerarlo como un simple conjunto de proposiciones abstractas y principios y reglas abstrusas. Míralo como la introducción a un glorioso amigo personal. Este es el tipo de evangelio que predicaban los apóstoles. No iban por el mundo hablando a los hombres sobre el amor, la misericordia y el perdón en abstracto. El tema principal de todos sus sermones era el corazón amoroso de un Cristo viviente real. Este es el tipo de evangelio que más promueve la santificación y la idoneidad para la gloria. Nada, seguramente, es tan probable para prepararnos para ese cielo donde la presencia personal de Cristo será todo, y esa gloria donde veremos a Cristo cara a cara, como realizar la comunión con Cristo, como una persona viviente real aquí en la tierra. Hay toda la diferencia del mundo entre una idea y una persona. Además, intenta mantener presente, como una verdad constante, que el Señor Jesús es completamente inmutable. Ese Salvador en quien confías es el mismo ayer, hoy y siempre. No conoce variabilidad, ni sombra de cambio. Aunque está alto en el cielo a la diestra de Dios, es exactamente el mismo en corazón que hace 1900 años en la tierra. Recuerda esto y te irá bien. Sigue sus caminos en sus viajes de un lado a otro en Palestina. Observa cómo recibió a todos los que se le acercaron y no desechó a ninguno. Observa cómo tenía un oído para escuchar cada relato de dolor, una mano para ayudar a cada caso de angustia, un corazón para sentir por todos los que necesitaban simpatía. Y luego dile a ti mismo, este mismo Jesús es el que es mi Señor y Salvador. El lugar y el tiempo no han hecho diferencia en él. Lo que fue, es, y será para siempre. Seguramente este pensamiento dará vida y realidad a tu religión diaria. Seguramente este pensamiento dará sustancia y forma a tu expectativa de las cosas buenas por venir.
Sin duda es motivo de alegre reflexión que aquel que estuvo 33 años en la tierra, y cuya vida leemos en los Evangelios, es el mismo Salvador en cuya presencia pasaremos la eternidad. La última palabra de este texto será la misma que la primera. Quiero que los hombres lean los 4 Evangelios más de lo que lo hacen. Quiero que los hombres se conozcan mejor a Cristo. Quiero que los hombres no convertidos conozcan a Jesús, para que puedan tener vida eterna a través de Él. Quiero que los creyentes conozcan mejor a Jesús, para que puedan ser más felices, más santos y más aptos para la herencia de los santos en luz. Él será el hombre más santo que aprenda a decir con San Pablo, para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21.